Esto se conecta. Perfecto. En teoría ya estamos en vivo, pero bueno, vamos a dar unos segundos en lo que los demás se conectan. Muy bien. Porque no me ha parecido que ya estamos en vivo aquí. Ahí está. Aquí sí dice. Sí dice, ¿verdad? Ya lo estoy viendo igual, aquí aparece en vivo. Ah, perfecto, súper. Esto lo comparto a Mariana. Sí, ya igual está en vivo. Perfecto. Súper, entonces déjenme cerrar esto de acá. Vamos a dar 2 minutitos, ¿les parece? En lo que los demás se van conectando. Claro. No sé, dime. Perfecto. Muy bien, bueno, ya se van conectando un poquito más aquí en nuestro Facebook. Perfecto, muy bien, pues ¿qué les parece si iniciamos? Bienvenidos a todos a este conversatorio Hablemos del maltrato en las residencias. Recientemente en México, a través de los medios de comunicación, sobre todo en el periódico digital Reforma, salió un reportaje exponiendo la violencia y el maltrato físico y emocional que sufren los médicos residentes. Anteriormente, con el documental Resiste Médico Residente, hemos podido entender un poco más las condiciones deplorables que sufren miles de médicos en su formación como especialistas. El día de hoy, en la Asociación Mexicana de Psicología Hospitalaria, nuestro propósito es promover la salud mental en el ámbito médico hospitalario, lo que integra evidentemente a los profesionales de la salud, incluyendo a los médicos residentes. Como parte del programa No hay salud sin salud mental, queremos darle la bienvenida a los ponentes y especialistas del día de hoy. Ellos nos van a ayudar a entender y reflexionar sobre el tema y a platicar un poquito, ahora sí que clavarnos para entender un poco más qué sucede en estos maltratos dentro de las residencias. Una disculpa. Me gustaría comenzar este conversatorio presentando a los especialistas del día de hoy. Me gustaría que cada uno de ustedes nos ayudara con un pequeño resumen sobre quiénes son. Empezamos, si quieres, contigo, la psicóloga Rosa María Aguilera. Te escuchamos. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, pues yo soy psicoterapeuta racional emotivo-conductual, psicóloga hospitalaria también y tanatóloga. Llevo 5 años trabajando en un hospital privado aquí en la Ciudad de México. Actualmente estoy encargada del área de terapia intensiva y me dedico también a dar consulta privada y acompañamiento tanatológico. Muy bien, perfecto. Gracias, Rosy. Bienvenida. Seguimos con la doctora Gina Chapa. Hola, ¿qué tal? Pues gracias por la invitación. Yo soy Gina Chapa, yo soy médico cirujano por parte de la UNAM, después hice la especialidad en psiquiatría por parte también de la UNAM y después hice la subespecialidad en psiquiatría infantil y del adolescente y actualmente me encuentro trabajando en el Departamento de Investigación Clínica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Muy bien, excelente. Gracias, doctora. Bienvenida. Gracias. Psicóloga Natalie Contreras. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy la psicóloga Natalie Contreras Mollinedo. Soy psicóloga clínica, especialista en niños y adolescentes. Tengo una alta especialidad en psico-oncología y cuidados paliativos y actualmente soy doctorante de psicología. Soy psicóloga en el Hospital de Alta Especialidad del Niño, doctor Rodolfo Nieto Padrón, aquí en Villahermosa, y me encargo de medicina crítica y la consulta privada. Bien, muchas gracias, psicóloga Natalie. Bienvenida. Y por último, la doctora Mariana Esparza, la escuchamos. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme.
Yo soy la doctora Mariana Esparza, soy egresada de médico cirujano de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el campus Tabasco, y hice una especialidad en pediatría en el Hospital del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón, avalada por la UNAM. Y actualmente me encuentro trabajando también ahí en el Hospital del Niño, en el área de urgencias. Llevo 2 años prácticamente de egresada de la institución. Muy bien, muchas gracias, doctora. Bienvenida y bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Yo por último me presento, yo soy la psicóloga Javiera Gómez Pimienta, soy la directora y fundadora de la Asociación Mexicana de Psicología Hospitalaria y es un gusto para mí ser moderadora de este gran conversatorio con 4 especialistas que estoy segura que vamos a poder reflexionar y sacarle mucho jugo a este tema. Es importante, yo creo, que todos los participantes del día de hoy estemos en sintonía con el tema, podamos entender un poco más. Doctora Mariana, ¿nos podría regalar esta información, ¿no? O sea, ¿qué formación necesita un médico residente y cuál es este proceso educativo que tienen que pasar estos estudiantes para poder ser residentes, para aquellos que tal vez no estén tan familiarizados con el tema? Bueno, inicialmente, claro que sí, se necesita, dependiendo igual de la institución, aproximadamente 6 años para ser médico cirujano. Son 4 de ellos. En el caso en la Universidad Autónoma de Guadalajara son 4 años en la facultad. Posteriormente es 1 año de internado y 1 año de servicio. El año de internado se hace en un área hospitalaria y el área de servicio, pues obviamente te envían a una zona rural. Posteriormente a esto, para poder aplicar o ser aspirante a una residencia médica o una especialidad como se le llama, esto es, aplicar o acreditar el examen del ENARM, el famoso ENARM que acaba de pasar hace unos meses, 2 meses creo que pasó. Y pues obviamente para ese examen son aproximadamente, pues yo llevé 1 año de preparación para aplicarlo porque pues sí, ciertamente el examen no es un examen complejo, es un examen que te evalúa con un puntaje y dependiendo del puntaje que alcanzas es la posibilidad que tú tienes para poder aspirar a una residencia médica. Ya pasando el examen del ENARM, que este es un examen que se aplica a nivel nacional, son miles y miles y miles de aspirantes, hay una selección en donde te seleccionan tu número de folio conforme al puntaje que alcanzaste. Posteriormente a esto, también te sometes como a un tipo de competencia para poder ingresar a la institución que tú prefieres o a la institución la que quieres elegir o realmente a la institución en la que te acepten. Acreditando este filtro nuevamente para hacer la especialidad, pues ya dependerá de cada especialidad. Por ejemplo, mi especialidad, que es pediatría, son 3 años para lograr la titulación. Igual, por ejemplo, creo que es cirugía, no sé si la doctora Gina, creo que son 4 años. ¿O qué especialidad nos comentó? Psiquiatría, ¿no? Psiquiatría son 4 años, ¿no? No se escucha, doctora Gina. ¿Listo? Sí, ahora te escuchamos. Para psiquiatría son 4 años y después la subespecialidad para psiquiatría de niños y adolescentes son 2 años más. Entonces, pues dependerá igual de la cantidad, o más que nada de la especialidad que elijas y si eliges una subespecialidad para continuar estudiando. Básicamente la medicina nunca se termina de estudiar. Claro, muy bien. Gracias, doctora Mariana. Creo que nos da como este contexto en general para los que no son médicos o no tienen nada que ver con el tema de salud, ¿no? De lo difícil que es de entrada pasar el ENARM y llegar a ser seleccionado, ¿no? Para posteriormente entonces entrar al hospital que quieres, ser seleccionado e iniciar esta residencia, ¿no? Y se me hace importante recalcarlo porque, bueno, ¿no? Creo que muchos toman como esta residencia como si fuera muy fácil entrar, ¿no? Entonces creo que es interesante evaluar también todo el contexto y todo el trabajo que lleva hacia poder ingresar a estas residencias. Muy bien. Gracias, doctora Mariana. Doctora Gina, nos gustaría saber desde su experiencia,
qué retos encuentra un médico residente en su formación, tanto en el trabajo diario cotidiano, como sumado a eso el abuso de sus superiores o este maltrato de sus superiores que mucho se ha hablado, ¿no? Sobre todo en estos documentales o reportajes. Claro, pues en un inicio, ay, me pusieron en... No, la escuchamos, la escuchamos. Ya. En un inicio o sea, todo proceso de ingresar a un nuevo año escolar, por así decirlo, un cambio de trabajo, un cambio de cualquier situación, pues es una adaptación, ¿no? Entonces, desde entrada es un proceso adaptativo, de a lo mejor venir acostumbrados al ritmo y a la exigencia de la Facultad de Medicina, o incluso, por ejemplo, si nos tardamos un año más para pasar a ingresar a la residencia, pues el ritmo de trabajo en el que estábamos, etcétera. Entonces es un proceso de adaptación a la exigencia tan dura de un hospital, ¿no? Donde vas a cursar la residencia. Además de eso, a veces hay que acostumbrarnos, por ejemplo, en el caso de las personas que van a hacer su especialidad en un lugar que no es de donde provienen, pues hay que adaptarnos también a vivir en una nueva ciudad, a lo mejor de pronto a vivir solos por primera vez, a hacernos cargo de ciertos gastos. Entonces, la verdad es que es un proceso adaptativo bien, bien fuerte, ¿no? O sea, aun cuando fuera en la misma ciudad, pues simplemente el proceso adaptativo del nivel tan grande de exigencia académica y física que implica una residencia, ¿no? Dependiendo de cuál, va a ser mayor o menor el reto físico, pero en todas hay un reto académico. Además de eso, pues muchas veces yo algo que veo frecuentemente los residentes es que venimos o vienen de una trayectoria de pronto haber sacado como muy buenas calificaciones durante primaria, secundaria, prepa, y de pronto llegar a la especialidad y topar con pared, ¿no? De que a lo mejor aquí ya no eres el único que le va súper bien, que a lo mejor ya te empiezan a regañar o cosas así, que es pues, algo que no se habían enfrentado anteriormente. Entonces, además, también puede ser el reto de simplemente por las guardias, que a veces pueden ser turnos de hasta 36 horas seguidas, que está mal, pero pues entonces también es adaptarse, ¿no? A no poder dormir, o al menos no hacerlo de forma como siempre lo hacíamos. La exigencia tan grande de trabajo hace que poco a poco vayamos dejando actividades, ¿no? Que antes nos hacían sentir bien, como por ejemplo, dejar de hacer ejercicio, dejar de ver a nuestra familia, dejar de ver a nuestros amigos, y poco a poco se va haciendo más y más restrictivo la actividad y casi nada más se centra en lo que sucede en el hospital, ¿no? Entonces, es el reto de adaptarse a un nuevo lugar, el reto de adaptar tu tiempo y tu sueño a las exigencias del hospital, es el reto de cuestionar tu identidad a la vez que tú dices, es que yo siempre había sido el mejor de mi salón y de pronto te estés cuestionando esto constantemente, o que te estén agrediendo, que te estén diciendo que eres malísimo, que no, quién sabe por qué entraste, entonces estar continuamente teniendo que esforzarte para seguir eso y además de cada situación en particular, sus propios procesos adaptativos. Entonces, como vemos, es una mezcla de muchas cosas. Claro, gracias, doctora. Y bueno, le hago esta pregunta porque creo que es importante que entendamos que más allá de estos maltratos y estas exigencias que vemos, ¿no? En los documentales o en estos reportajes, que para nosotros es escandaloso, ¿no? Podemos ver que ya en sí la residencia es difícil, ¿no? O sea, esta combinación entre el trabajo y el estudio a la misma vez, este proceso de adaptación, como usted menciona, ¿no? A un nuevo trabajo, estas exigencias, lo difícil que es pues estas guardias de 36 horas seguidas, etcétera, ¿no? O sea, la misma exigencia propia de la residencia. Si nosotros a eso le agregamos todo el maltrato que se ve en las residencias médicas, ¿no? Estamos teniendo una receta perfecta para diferentes situaciones psicológicas adaptativas, ¿no? Y por ahí lo veíamos. Claro. Creo que es importante mencionar que el maltrato en las residencias médicas tiene diversas formas, ¿no? Como bien mencionaba la doctora Gina, no nada más es esta cuestión como de humillación,
de decirle al residente, ¿no? Es que porque no sabes esto, o probablemente te va mal en la carrera, o no estudiaste, o qué está sucediendo, ¿no? Y esto puede ser desde un verticalismo que se ve claramente en la carrera de medicina, un exceso de carga de trabajo, tareas no profesionales asignadas, ¿no? Su valoración por parte de los superiores, el ser humillado por errores cometidos, esta inseguridad, tener que enfrentar prácticas para las cuales no se sienten preparados, falta de acompañamiento, supervisión y asignación salarial insuficiente, ¿no? O sea, a todo eso le aumentamos obviamente las condiciones deplorables económicas en las que los residentes se encuentran, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante, ya metiéndonos ahora sí que un clavado hacia el tema, creo que es importante entender esta habituación y lo normalizado que está el sistema educativo y académico de las propias residencias, ¿no? En algunos reportajes hemos escuchado a médicos desesperanzados, conformes, incluso resignados, ¿no? Algunos comentan que así ha sido siempre y así seguirá siendo, ¿no? Como esta resignación del propio sistema. Desde el punto de vista psicológico, psicóloga Natalie, me gustaría que nos pudieras explicar cómo podemos entender esta violencia y estos maltratos que tiene el sistema desde un médico adscrito, un residente de mayor jerarquía hacia los nuevos residentes. Fíjate que yo creo que lo importante es que entendamos cómo funciona el sistema de enseñanza para los médicos. Yo creo que es bien difícil a veces entenderlo cuando no lo vives o cuando no estás en un medio hospitalario, ¿no? Cuando alguien desde fuera lo quiere ver, a lo mejor no se imagina lo magnífico que es el sistema de enseñanza y lo pobre al mismo tiempo que es. Una de las situaciones que es lo que estás comentando ahorita es esto que se hace como por, a lo mejor, no sé, de formas cotidianas, de generación a generación, todo lo que va pasando, a cómo va pasando el tiempo y que realmente esa enseñanza no se ha cambiado nada. Entonces tenemos que entender que la forma de enseñanza médica es una forma de enseñanza que no está como muy bien estructurada laboralmente. Al final ellos cumplen una función laboralmente y en esa misma función se han visto que a lo mejor en otros ámbitos laborales, por ejemplo, cualquier trabajador que no fuera de la salud, sí se han modificado muchas reglas, sí se han modificado muchas cosas para que el trabajador también tenga su propio espacio de esparcimiento, para que tenga su espacio de atención mental, para que comparta con algunas otras cosas y de repente en el sector salud no se ha visto ese cambio. Hemos visto que a lo mejor lo único que ha incrementado es la cantidad de residentes, como bien dice la doctora Mariana, la cantidad de residentes que salen para las diferentes especialidades, pero el sistema de salud no está listo para recibir tantos residentes y tanta personal que realmente no nada más le tienes que dar el espacio educativo para que estén, sino también el espacio para que ellos puedan brindar una atención de calidad. Entonces todo se ha convertido en atender y atender pacientes para que sea mayor la cantidad de pacientes que se vean en los hospitales, pero poca la calidad de eso. Entonces, una de las situaciones que yo creo que podríamos entender es que si este tipo de enseñanzas no se modifica desde la base, es muy difícil que las generaciones que van a entrar ahorita a las diferentes especialidades puedan modificarlas. Porque es cierto todo lo que comentas tú y lo que comentan la doctora Mariana y la doctora Gina. O sea, mientras esto no cambie, lo vamos a seguir viendo en las generaciones posteriores. Y ahora, por ejemplo, aquí nosotros en Villahermosa vamos a recibir más residentes de los que en algunos años hemos recibido. Y entonces, ¿quién va a ser realmente el supervisor de estos residentes? O cómo no nada más vas a planear las clases educativas y la academia, por así decirlo, o sea, todo lo que implica la pediatría, la cirugía pediátrica, todo lo que es la pediatría en base, porque es un hospital pediátrico, sino cómo también vas a organizar esta parte de la salud mental de cada residente. Porque hay que recordar que al final, aunque estén residentes, son individuos y cada individuo trae un bagaje grandísimo de un montón de cosas que a lo mejor no se hacen los filtros de calidad o no nada más los filtros, sino que tampoco se les brinda el acompañamiento terapéutico de eso. Entonces para la gente que está fuera completamente del medio hospitalario, sí les cuesta mucho trabajo entender que, por ejemplo, si llegas a las 3 de la mañana a urgencias, vas a encontrar a un residente que tiene 24 horas aquí, o que en algunas veces tiene mucho más tiempo. Entonces se dicen, es que me debe de atender perfectamente bien. Pero tenemos que pensar también que esa atención de calidad va de la mano con también el tiempo que ese residente se le da para él mismo. Maslow nos decía en los años 60, ¿no? La pirámide de necesidades. Si tu primer paso de la pirámide de necesidad no está bien hecho, si por lo menos las necesidades fisiológicas básicas no las cumples, no puedes cumplir ninguna otra. Y esto lo estamos viendo aquí.
¿Por qué se habla tanto de la salud mental de los residentes? Por la pandemia de COVID. ¿Por qué? Porque se llenaron todos los hospitales, porque todo el mundo reventó en los hospitales y al final todo el mundo se dio cuenta, yo creo que sí es necesario también hablar de la salud mental del médico y de los que están adentro, ¿no? Cuando a lo mejor antes no era así. Entonces, vamos a resignificar esta pandemia que hemos hablado muchas veces, sobre todo aquí contigo en la asociación, que hemos hablado de todo lo que ha causado la pandemia para todos, pero vamos a resignificarla ahora. Que estos espacios de conversatorios nos sirvan para modificar conductas con los propios residentes. No se trata de seguirlos castigando por castigar, o que se queden doblando turnos, o que se queden haciendo 10,000 ingresos, consultas, papelería y todo eso, no, sino se trata de que ahora realmente aprendan, pero que también la calidad de voltearse a ver a ellos como individuos se les puede ofrecer, ¿no? Claro, totalmente, Natalie. Gracias por compartir. Coincido contigo, ¿no? Creo que me acuerdo hace ya unos años, cuando yo estaba en algún instituto público aquí en la Ciudad de México haciendo mis prácticas, y me acuerdo que siempre nos decían en la teoría de psicología hospitalaria, ¿no? Que parte de nuestro trabajo también es atender a los profesionales de la salud, ¿no? Y brindar este acompañamiento. Y con tantos pacientes yo decía, ¿cómo, no? Si ni siquiera me doy abasto para mis propios pacientes, ¿cómo voy entonces a recibir profesionales de la salud que tal vez lo necesiten, ¿no? Y como bien dices, creo que ahorita en la pandemia hemos cambiado esta visión frente a la salud mental también de los propios profesionales de la salud, sobre todo los médicos residentes. Claro. Rosy, en tu experiencia aquí en la Ciudad de México, ¿no? En este hospital privado, ¿los residentes alguna vez reciben algún tipo de acompañamiento psicoterapéutico, psicológico, incluso psiquiátrico, ¿no? Tomando en cuenta lo que comentaba la doctora Gina, tomando en cuenta el maltrato que hemos comentado y tomando en cuenta el exceso de residentes que hemos tenido hoy en día, ¿no? En los diferentes hospitales. Sí, Javi, pues mira, de alguna forma yo he tenido, con base en mi experiencia, dos ámbitos, ¿no? Desde el hospital en donde estoy, se les ha ofrecido el servicio. De parte del área de enseñanza, se han referido pacientes al departamento de psicología y esto fue como una propuesta que se hizo desde hace años atrás. Sin embargo, la cantidad de pacientes referidos como tal ha sido mínima. Podría decir que 2 o 3 quienes han sido referidos por enseñanza. La mayor parte de los médicos que en mi caso yo he podido escuchar y acompañar en este proceso han sido porque se han acercado a mí de manera voluntaria. Sin embargo, el estigma con respecto a recibir atención psicológica he observado que sigue estando también, porque ha sido algo en lo cual no se acercan desde el lado en donde quieren que se sepa que están recibiendo apoyo psicológico, ¿no? Si no es desde, puedo hablar contigo, pero en otro lugar, que no nos vean. De hecho, en algún momento también tuve la oportunidad de recibir a 2 residentes que justo en ese horario se juntaron, se podría decir, y pues sí fue como no, ya me vio mi compañero, por ejemplo. Entonces, también mucho de esto sigue siendo el estigma en cuanto al apoyo psicológico, aunque creo que en los últimos 2 años, a partir de la pandemia y de la importancia de recibir este apoyo y de ver por su salud mental, se ha normalizado mucho más y es así como se ha buscado mucho más el apoyo. Lo que nosotros también hemos hecho es brindar ciertas pláticas, talleres, hablando de la importancia del autocuidado. Sin embargo, también lo que observamos fue poca asistencia por parte de los residentes por la demanda de trabajo justamente que tienen y que los espacios en los que pudieran estar pues tienen que estar cubriendo un turno, atendiendo a algún paciente, si son R1, pues también tienen muchas responsabilidades y tareas por cumplir. Entonces es como, si me da tiempo, asisto a la plática, pero no es mi prioridad. Y ya en años posteriores, ya R2, R3, la verdad es que ya ni los recibíamos en las pláticas, ¿no? Esa ha sido con base en mi experiencia, pero era más enfocada como a R1 y eran donde más se promovía. Sin embargo, había muy poca existencia porque son los que más también en cuanto a trabajo se demandaban, ¿no? Entonces, lo que a mí me ha tocado también observar y con lo que yo también he trabajado es estar en contacto con los jefes en este lado, en el área de medicina crítica. He estado en contacto con los jefes y es quien él me ha comentado a residentes, por ejemplo, que de repente ha observado que ya empieza a bajar su rendimiento, que han cometido errores, falta de atención,
y entonces a mí me hace las observaciones, me pregunta si es posible referirlos, y así es como ellos tienen la posibilidad de contactarme. Sin embargo, la adherencia a un tratamiento o la asistencia se ve interferida de igual forma por los tiempos, por las guardias, porque prefieren irse a dormir en las horas que tienen en vez de esperarse para recibir esta atención psicológica. Entonces, ahorita lo que estamos tratando de promover, y es algo que platiqué hace unas semanas con el jefe ahí en el área, fue a partir de la siguiente generación que llegue, pues tal cual como parte del sistema de enseñanza, aunque no esté dentro de su plan de estudios, pero por lo menos en el área donde nosotros estamos, que es medicina crítica, brindarles estas pláticas y estos talleres de acompañamiento y seguirlo promoviendo derivado de todo esto que se ha visto, ¿no? Entonces, esa ha sido parte de la experiencia. Y por otro lado, en la línea de apoyo, en donde hemos, como voluntarios, pues también se ha observado que lo han buscado por fuera, porque dentro de la institución no se les da el servicio en otro tipo de instituciones. Entonces, eso ha sido lo que yo he observado hasta el momento como tal. Claro, gracias, Rosy, súper importante. Y esto que comentas, bueno, igual nos hace reflexionar como esas curitas que de repente ponemos, ¿no? Ahorita me imaginé como si tratáramos de atacar un problema tan grande con una solución que tal vez los mismos residentes no se apegan a la adherencia al tratamiento por la misma situación de maltrato que están viviendo, las exigencias académicas, laborales y demás, ¿no? Y bueno, debido al maltrato, la exigencia tanto física como emocional, se ha visto que muchos estudiantes aprenden diferentes trucos, por así decirlo, para sobrellevar la situación, ¿no? Por ejemplo, para no dormirse después de guardias toda la noche impuestas por castigo, toman metilfenidato, un medicamento con el que se tratan los trastornos de sueño, también algunos toman otras pastillas para no ir al baño, ¿no? Otros, igual como mencionaba Rosy, pues bueno, ¿no? Buscan estos acompañamientos terapéuticos por afuera de, ¿no? Manteniéndose en el anonimato y demás. Doctora Mariana, ¿qué tipo de medidas tuvo que tomar tanto usted como sus colegas durante sus residencias debido al maltrato y la exigencia tanto física como emocional de lo que es una residencia médica? Uy, ahora sí que esa es una pregunta un poco fuerte, porque incluso uno no llega a medir el riesgo que puede tener el consumo o el no consumo de algunas sustancias para mantenerse activo, porque como ya mencionaban, o sea, son jornadas larguísimas del hospital. Por ejemplo, a mí en lo personal me tocó estar de 5:30 de la mañana, que entrada a una jornada, hasta 1 de la mañana del término del turno, que ni siquiera me tocaba guardia, y regresar al día siguiente a las 5 de la mañana para mi guardia y salir al día siguiente a la 1 de la mañana. Entonces, pues obviamente creo que todo esto es excesivo para el cuerpo humano, y pues llega un momento en el que pues ahora sí que tus defensas se bajan o cualquier cosa. En lo personal, pues yo nunca he sido de consumir o tomar alguna prescripción, algún medicamento que para este manejo de cosas. Realmente porque soy muy temerosa a enfrascarme con ese medicamento y pues no poder soltarlo, y la alta incidencia de adicciones que hay en cuanto a estos medicamentos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, otras cosas que no son medicamentos, por ejemplo, el consumo de azúcar, dulces, estar constantemente picando y picando cualquier cosa para mantenerte despierta a altas horas de la noche, un refresco, incluso yo en lo personal me limitaba al consumo de agua, porque precisamente decía, pues a cada ratito voy a ir al baño, y los baños pues de las instituciones no es como que los mejores baños del mundo, incluso los del personal. Entonces dices, ay, no, pues qué flojera ir al baño aquí, mejor me aguanto o algo así. Entonces eso obviamente pues al organismo le empieza a pasar factura, y empiezas a colapsar y empiezas a enfermarte y todo, y no porque precisamente quieras enfermarte, sino porque pues tu sistema inmune pues fracasa por el estrés, por todo lo que te lleva, ¿no? Incluso pues sintiendo un ambiente de apoyo por
por parte de tu equipo de trabajo, aún así pues sientes la demanda. Algunos compañeros, pues yo conocidos sí he sabido que consumen metilfenidato y esas cuestiones para mantenerse más concentrados, para mantenerse despiertos durante la noche, pero lo personal yo no lo consumí. Y pues no sé, algunas personas salen a fumar, eso es lo que llaman una situación de estrés o algo así, una escapadita y a fumar para continuar con estas cuestiones. Contrario a lo que decimos, no, pues somos médicos y hacemos cosas que no son propias de lo que nosotros indicamos, ¿sí? Con tal de mantenernos en estas jornadas tan altas. Entonces, no sé, alguna otra cosa más que yo recuerde, me acuerdo que era las 2, 3 de la mañana, como comentaban, era de que estás atendiendo una consulta y es inevitable el incluso cerrar los ojos y no saber cuánto tiempo permaneciste con los ojos cerrados, con el paciente enfrente, con el familiar del paciente en mi caso, porque pues como son niños, pues acuden con algún familiar, incluso la mamá se te queda viendo y, ay señora, una disculpa porque no me despertó. No, es que la vi cansada. O sea, hay personas que sí se compadecen de todo el trabajo, de la jornada o de las horas a las que llegan, y entienden que el médico está cansado, pero hay otras que llegan exigiendo muchísimo más. Y no conforme a esto, pues tienes que sacar todos los pendientes que están antes de las 5 de la mañana, que es ahora sí como que el corte de lista para iniciar una nueva jornada. Claro. Gracias, doctora. Y eso me lleva a pensar, ¿no? O sea, con todos estos trucos y estos, digamos, estas escapadas que algunos estudiantes han tenido que encontrar o estos recursos que han tenido que encontrar, ¿qué pasaría, doctora Gina? Me gustaría preguntarle, ¿qué le pasa a un alumno, un residente que tal vez no cumple con las exigencias de un R de mayor, de otro residente, perdón, de mayor jerarquía, o que tal vez no cumple con su trabajo, ¿no? O sea, ¿qué podría llegar a pasar? Porque seguramente los que nos están escuchando ahorita se preguntan, ¿no? O sea, como bien decía Nat, si no estás inmerso en el ámbito médico hospitalario es difícil entender por qué aguantarías tanto, ¿no? O por qué utilizarías alguna sustancia o algunos hacks, ¿no? Algunos consejos como para evadir esta situación. Doctora Gina, ¿qué pasaría? ¿Cuáles son estos castigos a estos residentes? Bueno, pues varía mucho, ¿no? Varía yo creo que bastante de lugar en donde estás, del tipo de residencia en la que estás, pero pues lo mínimo que sucede es que te puedan decir como, pues, evidentemente pasa desde el regaño más normal, ¿no? O sea, y de ahí subimos volumen hasta humillaciones, faltas de respeto, gritos, o hacerte sentir, o sea, los hacen sentir como que verdaderamente están haciendo un pésimo trabajo, que no son dignos de estar en el hospital en donde están, que cómo es posible, que cómo pasaste el ENAM, cómo, vaya, de verdaderamente pues destruirles como que el espíritu, por así decirlo, ¿no? O sea, como tronarlos, que mucho, yo he escuchado muchos que dicen eso, ¿no? Como que hay que tronarlos, como los que vienen con mejor autoestima, etcétera, para que ahí se vuelvan como más, qué sé yo, disciplinados o más dóciles. Pero hay que, o sea, esto viene desde mucho más atrás. Yo de algo que me doy cuenta es que los médicos residentes, pues de entrada venimos de haber estudiado medicina. Al menos en mi caso, yo estudié en CEU, pues muchas veces el mensaje que se te da es que medicina es aguantar, ¿no? Que medicina es una sufridera y que además, no solo eso, sino que como médico tu vida tiene que ser medicina, ¿no? Y no, es como si fueran sinónimos, o sea, tu identidad se tiene que fusionar con tu trabajo. Y eso es bien peligroso, porque entonces lo que sucede es que al momento de llegar a la residencia, o muchas veces desde el internado, pues si tú ya te identificaste, ya fusionaste tu identidad con la parte del trabajo y cuestionan tu trabajo o cuestionan tu profesionalismo o tu capacidad académica, pues es como si te cuestionaran en tu identidad misma, ¿no? Entonces de ahí viene muchísima crisis, muchísimo conflicto de no, es que entonces no sirvo para nada, es que entonces quién soy yo, es que entonces verdaderamente me equivoqué, etcétera. Cuando a lo mejor otra persona pues sería como, bueno, a ver, te regañaron el trabajo como a todos los demás nos regañan el trabajo. Pero no, en el caso de los médicos sí es como una cosa muy, híjole, pues sí, a lo mejor hasta narcisista, ¿no? Como de cuestionarte en mi motivo de orgullo, que es mi capacidad intelectual o mi capacidad profesional.
Y eso se sabe, ya lo saben, ¿no? Entonces, a veces los peores castigos son justo, ¿no? O sea, como hacerte sentir que no vales o que no eres bueno. Amén de que en otros lugares también puede haber consecuencias físicas, incluso económicas, de que te quitan tu sueldo porque tienes que pagarle a borrachera a quién sabe cuántos adscritos, o tienes que, o sea, vaya, todo tipo de abusos se ven, ¿no? Evidentemente hay unos que están muchísimo más normalizados que otros, hay unos que son casi imperceptibles y hay otros que cuando, o sea, si alguien se entera o se enterara, pues obviamente todo el mundo diría que están mal. Pero hay otros que son mucho más sutiles, que a lo mejor entran en la rayita de que la gente dice, bueno, pues quizás así debería de ser, quizá así es la formación, ¿no? Cuando en realidad es que, pues no debería, no tendría por qué ser así, ¿no? Algo justo también es como esta parte que comentas, Javier, de por qué aguantan, por muchos motivos. La primera es porque toda la vida te han programado para eso, para decir es que esto es de aguantar, esto es de aguantar, y es más, ¿no? Como de decir, pues es que todos estamos igual, ¿no? O sea, como que es normal sentirse de la patada, es normal quererse morir, ¿no? Eso, más o menos es la residencia. Y pues a mí me toca decirles, no, pues justo, ¿no? Como dice en el documental, pues no es normal, no es normal sentirte tan de la patada. No es normal no querer despertarte y no es normal llorar cuando suena la alarma. O sea, no, eso no es lo normal. Hay cosas que se pueden hacer por mejorar, pero de pronto si lo normalizas, pues dices, no, ¿para qué busco ayuda si todos estamos más o menos igual? Y no es cierto. La otra cuestión es algo que se llama indefensión aprendida. Bueno, no les vengo yo a enseñar eso a ustedes, ¿no? Que son expertazas. Que por cierto, me da mucho gusto que este foro esté conformado por puras mujeres, qué padre, qué orgullo. Pero justo la indefensión aprendida, pues bueno, se refiere a que también llega un momento que los residentes ven que se llegan a lo mejor a quejar y no pasa nada, o llegan a tratar de modificar su comportamiento y no pasa nada, pero llega un momento que lo dejan de intentar, ¿no? O sea, ya dicen como, ¿sabes qué? No sirve para nada. O sea, a lo mejor sí me lo merezco, a lo mejor sí soy pésimo, ¿no? Entonces ya más bien se resignan y dejan de hablar, ¿no? Y ya por último, para no robarme el micrófono, pues mucho también tiene que ver con el miedo. Verdaderamente, o sea, los residentes muchas veces viven con terror a las consecuencias, a lo que puede pasar, ¿no? No, es que si yo digo algo, ¿qué tal que ya no puedo hacer una subespecialidad? No, es que si yo digo algo van a tomar represalias. Es que si yo digo, o sea, cuando en realidad, bueno, a mí me ha tocado que el departamento de enseñanza te dice, es que no entiendo por qué no se quejan desde el principio. Ya cuando llegan a quejarse es porque la bola de nieve ya está gigantesca. Y a la vez los residentes no se quejan porque les da miedo que no los vayan a apelar o que no haya, o que haya represalias, ¿no? Que en muchos casos sí los hay, pero pues es un poco más complejo que esta parte que dicen, ¿no? Es que no, ya son generación de cristal y ya se quejan de todo, que eso ya lo he escuchado mucho. Pues no, más bien creo que ahorita esta generación está hablando de cosas que nadie debió de haber tolerado desde un inicio. Claro, totalmente. Gracias, doctora. Coincido totalmente con todo lo que menciona y creo que justo, ¿no? Es todo este contexto y este ciclo del no acabar que mantiene el silencio y mantiene este tipo de actitudes, ¿no? Como bien menciona desde el primer semestre de medicina, ¿no? Que casi te meten en la identidad esta situación de que medicina es aguantar y sufrir y entre más aguantes y más sufras y pues ya es parte de tu identidad, ¿no? Y más allá de eso, igual como bien menciona, ¿no? O sea, esta cuestión de del miedo, del terror, de qué podría pasar si realmente denuncio o digo algo, ¿no? Y creo que hasta que no salen este tipo de conversatorios, documentales, reportajes, que la verdad es que agradezco que hayan salido porque nos dan estos espacios, como bien mencionamos, de platicar el tema y mínimo ya lo estamos diciendo, ¿no? Creo que eso es importante. Y bueno, ¿no? Creo que las imágenes del reportaje que salió en Reforma fueron muy escandalosas, ¿no? Porque más allá del abuso y la humillación emocional, también se vio ya esta humillación y abuso físico, ¿no? Estos golpes, este amarrar en una silla, este acoso, abuso sexual, etcétera, ¿no? Entonces creo que también es importante mencionarlo. Psicóloga Rosy, hablando de todo este tema, más allá de las exigencias que ya veíamos desde el principio, ¿no? Que sí quiero que quede bien en claro, más allá de las exigencias naturales, digamos por así decirlo, del propio trabajo que tiene el ser residente, si a eso le aumentamos todo este contexto de maltrato, violencia, abuso y acoso, ¿qué consecuencias psicológicas puede tener un residente que vive en este contexto? Pues sí, la verdad es que es algo muy complicado porque depende mucho también de las demandas y maltrato, el nivel, ¿no? En el que esté sujeto a.
y pues esto va a interferir mucho en la duración, la frecuencia, intensidad de estas consecuencias o estos síntomas que pueden llevar a darse, pero pues mucho está asociado con estos síntomas depresivos o ansiosos, asociados a estas alteraciones de sueño, por ejemplo, porque bueno, ya si de por sí las guardias son pesadas, hay horas en las que no se duerme o llegas a casa y lo único que quieres es dormir y descansar, y tu ciclo de sueño-vigilia se ve interferido por esto, ¿no? O sea, a lo mejor duermes toda la tarde, despiertas 11, 12, 11 de la noche y ya no puedes dormir, pero al día siguiente tienes que estar de nuevo en el hospital. Entonces, también dependiendo del tipo de guardia, pues también esto se ve interferido, como decía también la doctora Mariana, ¿no? El tema de la alimentación, puede ser que pues coma de más para mantenerme despierto o que de plano no me dé hambre, entonces pues esto también puede ser una reacción que se puede generar. El aislamiento social, ¿no? Creo que mucho derivado a la falta de energía, desesperanza, irritabilidad, también pueden derivar a que ya no tenga las mismas ganas o ímpetu de estar con otras personas, de esta convivencia, porque al final si también este ambiente es demandante, es violento, y al final lo único que quiero es llegar a mi casa, a ese lugar seguro en el cual pueda descansar y desconectarme de todo, pues eso también puede generar que también me empiece a alejar de las personas importantes en mi vida o que empiece a abandonar un poco también esta red de apoyo, ¿no? O sea, y bueno, por consiguiente, esta parte de la atención, concentración se ve disminuida y por lo mismo la eficacia dentro de las horas de trabajo o de estudio, porque también se me olvidaba mencionar esa parte, ¿no? O sea, no solo son las horas que estás de guardia, sino las horas de estudio que tienes que involucrar en leer artículos, en hacer presentaciones, en preparar una clase, en terminar trabajos, que al final pues se vuelve una carga demandante en donde pues si tengo 24 horas del día y tengo que estar de guardia y cuántas horas me quedan y de esas horas tengo que dedicarme al estudio, a seguir trabajando en esto, y duermo muy pocas horas, pues eso va a interferir en automático en mi rendimiento con los pacientes, ¿no? Entonces, pues esto también va generando temas de inseguridad, en el cual se pueden ir cometiendo errores en la misma práctica profesional, y pues esto puede derivar también sentimientos de culpa, no estoy haciendo lo suficiente, no voy a poder, y la carga de trabajo puede ser tan alta que al final empiezo a dudar de mí mismo, el por qué estoy aquí, el por qué decidí estudiar desde medicina y el por qué decidí esta especialidad, ¿no? Y qué voy a hacer después. Entonces, bueno, todo esto, pues emociones derivadas de tristeza, irritabilidad, miedo, que algo que mencionaban también previamente, ¿no? Este fracaso, miedo a fracasar, a decir, o sea, yo he escuchado también estas frases, tanto esfuerzo, o sea, me he dedicado tantos años para estar donde estoy ahorita, ¿por qué no me siento como yo pensé que me iba a sentir? Y a la vez también es, pues, aguantar, ¿no? Resistir, porque ya pasé por todo este proceso de evaluación, de estudio, un año de estudiar para aplicar el ENARM, quedar, y no solo queda ahí, no solo es ya pasé, ¿no? Sino ahora viene estos años de residencia y todo lo que hay de por medio, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Y bueno, también creo que estas estrategias de afrontamiento pueden ser tanto muy evitativas, como lo mencionaba también la doctora Gina, ¿no? Esta indefensión aprendida, donde pues ya, o sea que evite o permita ciertos maltratos, porque pues es lo que hay, ahorita es resistencia más que cualquier otra cosa, resistir hasta que termine, porque esto es mi sueño, se puede decir que también se puede ver de esta forma, o compensar desde mi rendimiento, hacer algo por otros, también como para de alguna forma amortiguar lo que está significando para mí emocionalmente, psicológicamente. Y bueno, creo que también lo que he observado es que se puede haber comorbilidad con otros diagnósticos. Yo recuerdo un residente que tenía un diagnóstico de disautonomía, tenía tratamiento farmacológico y a la vez también tenía tratamiento psiquiátrico, que era parte de todo este proceso. Entonces, a veces también en este ámbito médico, donde vámonos a tomar, vámonos a desahogarnos, a relajarnos, que no va a salir, no seas aguado, y entonces, pues, si no quieres pertenecer, ese sentido de pertenencia al grupo, pues entonces tomo, y entonces todo eso interfería en su tratamiento farmacológico, y pues eran situaciones que llegaban a complicarse más, ¿no? Y por otro lado, situaciones vitales como un proceso de duelo, que también me ha tocado experimentar, como lo mencionaron anteriormente la psicóloga Nat. El hecho de somos seres humanos, no dejamos de serlo y vivimos situaciones externas al trabajo, a nuestra profesión, que parten mucho de todo este proceso. A lo mejor voy teniendo un ritmo y en eso me dicen que
mi abuelo o mi abuela acaba de fallecer, o que mi mamá está muy grave, que está enferma, y todo eso que vengo, o sea, fuera de este contexto que complica, pues va a interferir en automático en el rendimiento y en todo esto que acabo de mencionar. Entonces, pues es algo muy amplio, pero sintetizado sería eso lo principal. No, perdón, si me permitieran agregar Claro. algo, nada más, yo creo que sí, yo haría un énfasis súper importante. El tema de consumo de sustancias en este medio se está volviendo un problema serio, ¿no? Y es un problema del que no se habla. Es un problema que no sé, o sea, vaya, no hay ni por dónde entrarle, porque sucede, digamos, afuera, aunque realmente no. O sea, realmente también hay consumo dentro, ¿no? Y de alguna forma se sabe, pero no se dice. Y se está de pronto saliendo de las manos. O sea, a mí, yo sí he tenido muchos, bueno, pacientes que son residentes que sí tienen verdaderos problemas de consumo de alcohol o de otras sustancias, que obviamente no pueden decirlo en el hospital en donde están, entonces difícilmente van a poder acceder a ayuda y son verdaderos problemas, o sea, son serios, son problemas severos y son mucho derivado de que me dicen es que, ¿sabes qué? En el hospital no hay, la convivencia es así, ¿no? O sea, la convivencia entre nosotros, entre los residentes, es salir a tomar, ¿no? Y no tienen otras, no están acostumbrados o no tienen otras formas de convivir que no involucren alcohol. Y eso afecta y va muy de la mano con que, bueno, de los más afectados se ha visto en los estudios, son precisamente los residentes que vienen de otros estados de la República o incluso de otros países a realizar la especialidad, son de los que más problemas tienen en la parte psicológica y psiquiátrica, pues precisamente porque no tienen la red de apoyo, no tienen, están en un lugar nuevo donde no está su familia, no están sus amigos, no tienen los recursos que normalmente tendrían. Y entonces muchas veces, incluso la parte económica, pues para lo que les da de convivir es para consumir alcohol, ¿no? Entonces yo sí pondría un súper énfasis en ese tema del consumo. Claro, totalmente. Gracias, doctora. Súper valiosa su participación. Coincido con ambas, ¿no? Creo que estos aspectos o estas consecuencias psicológicas son graves, ¿no? Se está viendo ya una incidencia muy alta en general de estos trastornos ansiosos, depresivos, consumo de sustancias en general, además de obviamente todas las esferas psicológicas que mencionaba Rosy. Psicóloga Nat, dentro del mismo documental Resiste Médico Residente, yo creo que generó tanto impacto por esta cuestión del riesgo y la ideación suicida que menciona el propio documental, ¿no? Incluso hay un alto índice de los que sí llegan a suicidarse y de los que tienen esta ideación suicida. Según tu experiencia, Nat, dentro del mismo hospital, creo que por todas estas manifestaciones psicológicas y esta sintomatología, a veces puede llegar a ser difícil como encontrar estas señales de alerta o estas, pues sí, esta sintomatología o estos pensamientos, esta ideación suicida en los propios residentes, ¿no? Incluso hay muchos superiores que lo descartan, ¿no? El ya no seas payaso, o sea, por el mismo contexto y por el mismo maltrato de violencia, ¿no? Es como esta, ya no seas payaso, ya cállate, obviamente no piensas así, sigue con lo tuyo, etcétera, ¿no? O sea, como que lo descartan estos pensamientos. Nosotros y para los que nos están escuchando que están en el ámbito médico hospitalario o que conocen a algún residente, ¿qué señales pueden detectar para prevenir un suicidio en médicos, no? O sea, definitivamente creo que aquí apostamos a la prevención. Fíjate que eso que comentas es bien importante. No creo que a lo mejor lo descarten como tal. Creo que se minoriza la sintomatología, ¿no? El intento suicidio y las ideaciones suicidas vienen con mucha sintomatología previa, o sea, no aparecen de la noche a la mañana, ¿no? Entonces hay muchísimos focos rojos que ahorita, pues la mayoría los comentó Rosy, que van saliendo durante la residencia, ¿no? Más allá del aislamiento, los pensamientos desesperanzadores, el descuido tanto laboral como personal, la poca concentración, la falta de organización en todos los ámbitos que realizan responsabilidades. Al final yo creo que más allá de los trastornos o a lo mejor alteraciones del ciclo del sueño o incluso alimenticios y el consumo alto de alcohol, que era algo que iba yo a hacer énfasis, pero bueno, qué bueno que lo dijo la doctora Gina, porque creo que es bien importante. Cuando yo estaba en México estudiando, me tocó ver un trabajo que hizo un primo mío en el hospital psiquiátrico, precisamente de eso, de cuánto ha aumentado el consumo de alcohol en las residencias, y ni siquiera hemos sacado como que ya el porcentaje ahorita con la pandemia, de todo lo que a lo mejor subió este porcentaje, ¿no? De todo el consumo, tanto de alcohol como de
otra toxina, o a lo mejor cigarros, ¿no? O el famoso vapor que se están utilizando muchísimo, ¿no? Pero más allá, yo creo que uno de los puntos importantísimos que se ve es la despersonalización del paciente. Cómo pierdes la personalización del que tienes enfrente de ti y empiezas a verlo como una carga de trabajo y lo dejas de ver como un individuo o como un paciente, que nosotros aquí tenemos pacientes infantiles. Y uno dijera, bueno, es que no puede ser posible que en un hospital, por ejemplo, pediátrico, se despersonalicen a los niños. Pues sí se despersonalizan, porque al final el niño implica una carga de trabajo y una responsabilidad grandísima para el estudiante de medicina, de pediatría. Y al final, aunque, o sea, ya luego te das cuenta pues de que es un niño que obviamente tiene papá, tiene mamá y que tiene hermanitos o que tiene una familia, una red de apoyo, etcétera, para ti significa algo más. Entonces, esta despersonalización yo creo que sería el punto importantísimo, el punto rojo para empezar a trabajar con los residentes. Cuando tú ya observas, afortunadamente nosotros aquí en el hospital, y bueno, y la doctora María no me va a dejar mentir, estos servicios de aquí que contamos con todos los servicios y subespecialidades en el Hospital del Niño acá en Tabasco, pues sí cuentan con un servicio de salud mental. Entonces, nosotros a veces nos tenemos como que dividir en el aspecto de que nosotros somos los psicólogos de los pacientes y los psicólogos de los papás, obviamente, pero también tenemos que echarle el ojo, por así decirlo, a la clínica y ver cuál residente ya no está causando un buen trabajo, pero más allá de que porque no está cumpliendo las metas o las expectativas de los adscritos, que eso al final no es tan importante porque al final es una institución pública y siempre van a tener metas irreales. La situación aquí es la despersonalización de la atención de calidad con cada paciente que llega. Y eso es mucho más peligroso, porque cuando ya el médico ve a un paciente o una defunción, tiene una defunción y ya puede seguir con normalidad al siguiente y al siguiente y al siguiente, esa falta de personalización, esa falta de ver las cosas con poca normatividad, o mejor dicho, ver todo normalizado, es algo que nos debe de preocupar, porque entonces ya no sé, ya el paciente perdió la figura, ya perdió la ética de lo que implica a lo mejor el estar en el medio hospitalario y se convirtió en una carga de trabajo que uno dice, bueno, ya es uno menos. Y no puede ser así, porque al final imagínate que llegues a pensar y hacer ese tipo de razonamiento, entonces pues no estás para lo que decidiste estudiar, ¿no? No estás para lo que decidiste hacer. Y a veces es lo que yo les decía al principio, es bien difícil que cuando ya estás fuera del medio, cuando no vives esto diario, lo puedas entender. Pero ves que es mucho más complejo, esto es una enredadera que tenemos que agarrarlo desde los primeros momentos, pues cuando tú ya ves un foco rojo o algo de alerta, inmediatamente tienes que ofrecerle un servicio de psicología. Aquí se ha implementado de que cuando los empezamos a ver, pues cuando vemos estos tipos de patologías o a lo mejor de personalidades o alguna cosa así, empezamos a hacerle llamado, enseñanza y les decimos, ¿saben qué? Pues este residente está cometiendo muchos errores, este residente está cansado, este residente recibe mal al familiar, recibe mal al niño, etcétera, etcétera. Y la obligación también del servicio de enseñanza es llamarlo y pues referirlo al servicio de salud mental que contamos aquí. Aquí el problema, que era lo que decía Rosy hace rato, o sea, la falta de tiempo también que se les brinda para estos procesos terapéuticos y todavía no está como muy bien estructurado en muchos hospitales y el proceso terapéutico lo debe tomar directamente en donde trabaja o lo debe de tomar en la institución que por el seguro o a lo mejor por la seguridad social, por así decirlo, que cada uno de nosotros tenemos, le correspondería ir. Pero también implica que ese día no venga a trabajar, que no haga sus labores, por así decirlo, y tenga que ir a otro hospital. Entonces, es bien complejo porque no se ha realizado como un ejercicio muy bien adecuado de cómo vamos a manejar a los residentes. Al final, creo que, o sea, si no hubiera ocurrido lo de la doctora de Puebla, que fue lo que desató todo, la pediatra que falleció en el Hospital del Niño Poblano, a lo mejor todo el mundo dijera, no, pues es que, o sea, a lo mejor pidió ayuda y nadie se la dio, o a lo mejor ya estaba deprimida, porque es luego el juicio que normalmente se hace, ¿no? Hacemos un juicio inmediato sin hacer realmente una evaluación de lo que está ocurriendo. Y vemos que atrás de ella han habido muchos que a lo mejor ni siquiera sabemos, de todos los que han pasado. Y ahora ya se están sacando cada vez más y más residentes, no porque su primera línea sea pues hacer algún tipo de evento suicida o tener ideación suicida, sino es el hecho de que es algo que se está normalizando y que desde hace muchísimo tiempo realmente está ocurriendo, pero no se hacía el énfasis, ¿no? Entonces yo creo que más allá de toda la sintomatología que ya más adelante pueden empezar a tener por la duración, por la
o sea, por el tipo de trabajo, la funcionalidad del propio residente, es ver ese punto importantísimo de cuando ya no ves al paciente como lo que es, sino lo empiezas a ver como uno más que tienes que atender y ya les pesa, pues en vez de querer aprender con él. Gracias, psicóloga. Súper importante esto que comenta. Creo que, como bien menciona, es un área enorme de oportunidad para empezar a hacer protocolos correspondientes de esta atención de salud mental específicamente para los residentes, ¿no? Incluso como parte obligatoria dentro de los programas de aprendizaje y de enseñanza. Ahora, quiero aprovechar, como bien mencionaba la doctora Gina, que somos puras mujeres especialistas en este tema. Me gustaría preguntarles, antes de pasar ya a nuestras conclusiones y a nuestras propuestas en general de prevención, me gustaría preguntarles qué diferencias de género a cada una de ustedes han encontrado dentro de estos maltratos y dentro de este contexto en general de las residencias. Hace poco, igualmente, hay figuras públicas, influencias, ¿no? Ya dentro de las diferentes redes sociales, incluso hay una campaña que inició que se llama no soy señorita, soy doctora, ¿no? Que justamente ataca este problema de género en general. Pero bueno, me gustaría conocer sus experiencias. Doctora Mariana, si quieren empezamos con usted, cuéntenos un poquito. Bueno, pues añadiendo ahí un poco a la cuestión en cuanto a problemas a lo mejor de depresión o de sentir que no saber a quién acudir para pedir ayuda, porque pues finalmente todos los que están dentro del hospital o dentro de la institución, pues son compañeros o son parte del personal y pues ciertamente todavía está este estigma de, como decía la psicóloga Rosy, de ay, sí, me van a ver o van a saber que tengo algún problema y van a preguntar. Y yo no quiero hablar de eso, ¿no? En lo personal, sí pude yo llegar a un punto en el que no solamente la presión dentro del hospital, sino factores externos también se incluían y llegas a un momento de un colapso y de que, o sea, te quiebras totalmente de lo que tú eres, pues es la sensación que tienes. Bueno, en lo personal me pasó. Y también creo que es muy importante que tú como residente, tus compañeros, crees un vínculo o una unidad y que sean como parte de tu familia o un grupo muy estrecho, porque finalmente pasas más de 24 horas o quizá la mayor parte del día con ellos y compartiendo y conviviendo y viviendo experiencias muy semejantes. ¿Por qué? Porque están las cuestiones de las agresiones no verbales, o sea, no físicas, sino verbales, mejor dicho, o sea, de que, ay, no, te faltó esto y no hiciste esto o alguna cuestión, y entonces ellos creas un vínculo muy estrecho, entonces aprendes a conocer a cada uno de ellos y en lo personal, o sea, cuando empiezas a identificar que pues esa persona está cambiando o algo así, es muy importante acercarte, hablar con ellos para la cuestión de decirles que pues tienen tu apoyo y que estás con ellos, pero también para orientarlos hacia dónde tienen que ir para llevar un apoyo mucho más fácil, pues porque no todos tenemos la capacidad de orientar o de hacer sentir mejor a una persona y no sabemos muchas veces manejar los problemas que a lo mejor ellos tienen muy, muy de fondo. Y en cuestión a lo que comentabas, creo que en cuestión de género, pues sigue habiendo un sesgo muy, muy, muy grande, aunque ahorita pues ya está siendo como más, no sé si controlado, podría decir, en la cuestión de que ya en general, pues los hombres hacia las mujeres, pues evitan decir o hacer o comentar algunas cosas por el miedo o el temor de que digan, ay, no, es que ya lo va a tomar como si lo estuviera diciendo o agrediendo, o ay, no le digas esto porque seguramente va a pensar que te estás insinuando o que le estás haciendo esto, ¿no? O sea, sí creo que sigue habiendo esa cuestión de
hostigación, o no sé cómo comentarlo, cómo decirle, el hostigamiento o la agresión en cuanto a los hombres hacia las mujeres, o no sé si somos más susceptibles a más que nada detectar ese tipo de insinuaciones en el medio hospitalario, y todas las mujeres estamos expuestas. Digo, no es victimizar a la mujer ni nada, sino también incluso creo que hacia los hombres también puede ocurrir, pero es muchísimo menos comentado, ¿no? Incluso no solamente en la cuestión de la insinuación sexual o algo así, sino el hostigamiento a nivel profesional también es muy, muy, muy elevado. ¿Sí? Y creo que podría atreverme a decir que a las mujeres se les exige un poco más porque pues dicen, no, pues es una cuestión de resistencia y los hombres sí resisten y esa cuestión, y uno como mujer pues tiene momentos un poco más complicados con cuestiones hormonales, con cuestiones en entorno, que podemos ser incluso un poco más susceptibles o más vulnerables a cualquier situación que se presente. Claro, totalmente. Gracias, doctora, por comentarnos su experiencia. Doctora Gina, usted ha visto, ha sido testigo de estas diferencias de género, tal vez estos mismos comentarios, ¿no? Ahorita recuerdo ciertos comentarios que le hacían a mis compañeras residentes, ¿no? ¿Tú qué haces aquí? Si decides esta situación de la residencia, nunca vas a ser mamá, prepárate, ¿no? O prepárate para que tu jefe, tu R4 o tu médico adscrito te tire la onda, ¿no? Y tengas que ganar méritos a través de favores sexuales o este tipo de insinuaciones de acoso sexual o de esta índole. Doctora Gina, la escuchamos. Claro, pues sí, totalmente lo que mencionas, ¿no? No es para nada un mito. Por supuesto que hay muchísimos temas de acoso sexual, de abuso sexual en las residencias, por parte de médicos adscritos, por parte de otros médicos residentes, de pronto de mayor jerarquía. Simplemente también esta situación de, uy, no, te vas a embarazar. Vaya, es chistoso porque hasta las preguntas al momento de hacer las entrevistas para entrar a una residencia son diferentes en los hombres que en las mujeres, Sí. ¿no? Y eso no debería de pasar, pero sí, a nosotros nos preguntan, oye, ¿has pensado ser mamá y más o menos cuándo? No, o sea, como diciéndote, si te vas a embarazar, no inventes, ¿no? Nos vas a dejar botado el servicio, etcétera, ¿no? Y si se te ocurre embarazarte, casi siempre te pierdes, o sea, no, lo cursas sin apoyo, ¿no? También es, bueno, que eso es completamente ilegal además, ¿no? O sea, yo no sé si en otros trabajos puedan hacer ese tipo de preguntas tan diferentes entre los hombres y las mujeres. Además de, obviamente, hay determinadas especialidades que se consideran como muy tradicionalmente de hombres, ¿no? Un ejemplo clarísimo es, por ejemplo, urología. Híjole, donde de verdad que, o sea, a mí me ha tocado que escuchar, o sea, que a las residentes mujeres, que son la minoría, sí les toca de, pues es que tú tienes que ser el triple de buena y aguantar el triple de maltrato para que te hagas de un lugar aquí, ¿no? O sea, y eso yo creo que sí pasa a lo mejor en otros contextos laborales, donde ahora sí que si eres mujer, seguramente y entras a urología o entras a traumatología, has de ser gay o veto a saber, ¿no? O sea, seguramente va por ahí. Si no es eso y para acabarla tienes la buena o mala suerte de ser bonita, aguas, ¿no? Yo creo que esta está peor porque entonces seguramente llegaste hasta donde estás porque sabe Dios con quién te acostaste y seguramente así has avanzado en la vida. O sea, son unos comentarios terribles, ¿no? Que por supuesto que la contraparte pues no los recibe. También reciben maltrato, nadie dice que no, pero es un maltrato distinto, obviamente. Y pues simplemente también, ahora sí que yo la verdad es que he tenido muy, muy buena suerte, pero ni yo me libré, ¿no? De la parte del acoso sexual, que como que te dicen, se asume, ¿no? O sea, que uno va bueno, está bien, pues, o sea, porque, y de pronto sí, pues ahí tiene uno que poner un límite bien claro, de decir, a ver, no, así, yo estoy aquí para aprender, pero pues no tendría por qué ser así. Entonces, sí, claro, la parte de género sí tiene un papel súper importante. O sea, aparte de todos los factores a los que les mencionaba, que te tienes que adaptar siendo como médico residente, cuando eres mujer, pues aparte otro proceso donde vas a tenerte que poner las pilas para identificar situaciones de acoso y poder poner un alto desde el principio, ¿no? Claro.
Totalmente, gracias doctora. Y bueno, igual hoy mismo dentro de la asociación pusimos un post, ¿no? Que decía que de acuerdo a la encuesta nacional de médicos en formación de este año, del 2021, 40.2% del alumnado dijo haberse sentido acosado sexualmente durante su formación médica y de ese total del 40.2%, 68% son mujeres y 32% son hombres, ¿no? Lo que decía la doctora, no es que a los hombres no les pase, simplemente la prevalencia es mayor en las mujeres. Psicóloga Rosy, yo igual, ¿no? Digo, esto es, yo creo que para todas las profesiones, no nada más para medicina, ¿no? En psicología, lamentablemente, nosotros también escuchamos ciertos comentarios de médicos adscritos, de residentes, de enfermería, etcétera, ¿no? De diferentes profesionales de la salud frente a nuestro género, pero específicamente en temas de residencia, psicóloga Rosy, ¿usted ha visto alguna diferencia de género en el trato entre hombres y mujeres residentes? Sí, la verdad es que es algo muy notorio y cada generación es distinta. Hay veces, bueno, en el área en donde estoy yo, que es medicina crítica, pues hay veces que los grupos de la generación es equitativa, ¿no? 2 hombres, 2 mujeres, a veces que son puros hombres. No me ha tocado que sean puras mujeres, por ejemplo, pero lo que sí he observado es esta formación de alianzas, comúnmente conforme pasan el tiempo, los meses, se van conociendo, y también, así como los hombres residentes cuidan un poquito a lo mejor las palabras hacia las mujeres por este tema también sobre la falta de respeto y toda esta violencia hacia la mujer, lo que he observado es, por el contrario, comentarios pasivo-agresivos de mujeres en alianza hacia los hombres residentes. Y eso también es algo que a veces, pues, a lo mejor se pueden dar el derecho de yo te voy a, o sea, lanzar este comentario o cometiste un error, bueno, pues me ha tocado, ¿no? Que si están por separado, a lo mejor están como un poco más tranquilas, pero juntas, me han dicho, no es como que juntas, no hay forma, ¿no? O sea, como que se genera esa alianza y entonces tenemos el derecho y podemos agredir tal vez a mi compañero residente pasivo-agresivo y pues no, se pasa desapercibido, se ve ya normalizado o pues cómo yo le voy a responder porque al final pues es mujer, ¿no? Entonces pues bueno, pero me quedo con ese coraje, me quedo con hasta médicos adscritos, doctoras y médicos también que me han tocado, ¿no? O sea, dices que la doctora es muy agresiva conmigo, pero ¿yo qué le voy a decir? O sea, al final le digo algo, pierdo, la ofendo, entonces ahí creo que también en cuestión de roles, creo que también ahí está un poco normalizado o por lo menos no se llega a hablar porque pues por respeto ya mejor no me defiendo o no le digo nada, entonces actúo con mucha cautela, pero esa cautela puede llevar pues como a un comportamiento mucho más evitativo que va generando pues un cúmulo de situaciones, ¿no? Claro, totalmente. ¿Puedo agregar Gracias. algo? Claro, doctora Mariana. Sí. Yo creo que aquí lo importante es uno como mujer nunca permitir, o más que nada identificar realmente las cuestiones de acoso o de agresión y nunca, nunca, nunca permitir que alguien pase arriba de ti. Es denunciar, es hablar. Primero, obviamente encontrar a alguien de confianza, oye, ¿sabes qué? Me pasó esto, esto, ¿cómo lo ves tú? O sea, y encontrar un vínculo o una unión, entre varias personas para que estas personas te respalden y sean tu apoyo y es hablarlo, y finalmente romper esta cadenita de todos modos no lo puedo decir porque es el adscrito o es alguien superior o va a haber represalias contra mí y me van a poner mala calificación o me van a correr o alguna cuestión. O sea, al final de cuentas, yo creo que esta cuestión de la violencia de género se sigue viendo, y tenemos que romper esta cadena en el sentido de hablar y comentarlo así, el superior sea igual hombre y todo eso. Yo creo que al final de cuentas, pues es generar una evidencia y obviamente ante esa evidencia sí generas un cambio en el sentido de que, bueno, ya lo hicieron una vez, o sea, de que ya hablaron una vez, también pueden hablar más. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando una mujer habla, las demás también pierden el miedo.
¿sí? Entonces yo creo que eso es importante recalcar y reforzar, que ya no debemos de permitir que esta situación siga creciendo, y que si sentimos o para nosotros fue una cuestión incómoda y todo eso, hablar. Y es difícil, sí lo es, pero ciertamente a las instituciones les preocupa mucho la imagen pública. Entonces, van a procurar el resguardar a este médico residente que se sintió agredido, y obviamente hablar con la otra persona por la cual fue la agresora, o que generó alguna incomodidad, y van a tratar de generar que el residente pueda crecer y pueda desarrollarse de una manera adecuada. Sin la presión de, va a estar esa persona y esta persona a mí me genera incomodidad, y entonces no puedo trabajar de una manera adecuada, ¿no? O me va a decir, o me va a seguir agrediendo, o las cosas van a subiendo de nivel al grado que me hagan a mí tronar y yo ya no quiero estar en ese lugar. Y finalmente, es más que nada no es no, yo ya no voy a estar aquí porque estés otra persona. O sea, ¿por qué no estar uno en ese lugar? Pues, o sea, si luchaste tanto por ese lugar, es simplemente buscar el respaldo, y si no te lo da la misma institución, incluso por fuera, buscar el respaldo, y hay muchas instituciones por fuera que obviamente protegen y defienden al residente a final de cuentas. Claro, totalmente. Gracias, doctora. Y justo, ¿no? Creo que esto aplica, obviamente, en temas de género, porque vemos los números, la prevalencia del acoso sexual, de la intimidación sexual en general y del abuso sexual hacia las mujeres, pero no nada más en eso, ¿no? Creo que el tema que estamos hablando hoy del maltrato hacia el residente, ya estamos haciendo algo, pues, ¿no? O sea, el simple hecho de estar aquí nosotros, aquí conectadas, las especialistas y los que nos están escuchando hoy en día en la transmisión y los que los verán en los días siguientes, ya estamos pudiendo compartir este diálogo, ¿no? Y yo agradezco estos medios de comunicación que sacan estos reportajes, por más crudos que sean, ¿no? Pero que nos ayudan a tener esta conversación y a hablar sobre el tema. Ahora, nosotros entendemos, y por ahí lo mencionaba la doctora Gina, que es un poco complicado esta denuncia y este sistema desde el inicio, ¿no? Igual la psicóloga Nat lo comentaba, ¿no? O sea, desde el primer semestre hasta ahorita la residencia es un poco complicado por la misma cultura, el mismo hábitos en los cuales se encuentran inmersos los alumnos, ¿no? Pero me gustaría preguntarles para concluir y cerrar este conversatorio a cada una de ustedes, ¿qué se puede hacer para prevenir esta situación, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer frente a este nivel de violencia, acoso, maltrato hacia el residente, ¿no? ¿Cómo se cambia un sistema educativo, un hábitus, si lo vemos desde la perspectiva sociológica, que lleva años formándose y reforzándose, ¿no? Y por ahí uno lo platicaban, bueno, es que si a mí como R1 me maltrataron, yo como R2 sé que voy a maltratar a mis R1, ¿no? Y si a mí como R2 me maltrataron, yo como R3 maltrato a mis R2, ¿no? Y ya como médico adscrito yo sigo repitiendo ese patrón de maltrato y no cambia la situación, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos ha llevado a varios doctores, residentes, sentir esta sensación, como bien mencionaba la doctora Gina, como de desesperanza, ¿no? De decir, ¿para qué hago algo? ¿Para qué denuncio? ¿Para qué hablo? Si todo sigue igual, ¿no? Entonces, pues bueno, me gustaría empezar con la psicóloga Nat. ¿Qué piensa de esto que estamos hablando, no? O sea, ¿qué propuesta nos tiene? Digo, sé que es una pregunta difícil, ¿no? Pero la escuchamos. Pues mira, yo soy, yo creo que creyente de que todo esto se debe de resolver desde las licenciaturas, o sea, desde la propia formación básica. O sea, hay muy pocas materias en el tronco común de medicina en donde hablen sobre habilidades de competencia, manejo de frustración, tan importante que, por ejemplo, hablan de psicología y es un repasón a lo mejor del DSM-5, del CIE-11, o sea, realmente ellos no van a ver algo así, sino a menos que ya se vayan a dedicar directamente a la psiquiatría, ¿no? Pero yo creo que necesitan como un tipo de materia, a lo mejor una asignatura que hable sobre cómo se maneja el medio hospitalario. Y desde ahí ir rompiendo estos esquemas y paradigmas de todo lo que es, lo que se hace por hábito, ¿no? Al final los maltratos es un hábito que se ha repetido por tantísimas ocasiones y en tantísimos tiempos que pues se confunde con que es algo que así es, porque así es. Porque de verdad que ninguna otra licenciatura se nota más que en la licenciatura de medicina, incluso cuando empiezan a llegar los
los que están prestando servicios sociales o los que están a lo mejor de prácticas, desde ahí se ve que ya empiezan ellos a observar a lo que se van a enfrentar ya cuando van a entrar ya directamente a una especialidad, ¿no? También está, creo que, no, yo creo que a lo mejor México no está como muy, a lo mejor educado para tener competencias reales, ¿no? Como en otros países. No digo que no, que este bullying y acoso no exista en algún otro país, simplemente creo que aquí desde pequeños no nos enseñan a realmente competir con conocimiento, no competir de forma de violencia. Entonces creo que a lo mejor pudiera en las propias licenciaturas, desde las cunas de las escuelas de medicina, mejorar eso con alguna asignatura que hable sobre estas partes de las habilidades que cada persona tiene que tener de base, ¿no? Que es un poco complejo, bastante complejo, porque también pues incluye el romper con todos los grados de personalidades que también tú tengas o algún tipo de patología que pudieras tener más adelante, ¿no? Más allá de que aquí a lo mejor hayamos un grupo de adscritos en medios hospitalarios que queremos romper con eso, que queremos cambiar las reglas del juego, de nada va a servir si, por ejemplo, el que viene de abajo trae ese chip y trae esa idea, ¿no? De que va a entrar de residente ya sabe que se lo van a traer por todos lados, ya sabe que cuando él sea R2 porque lo maltrataron, él va a maltratar, y cuando sea el R3, que es el Dios, pues no le van a poder hacer nada, ¿no? Entonces yo creo que mucho también tiene que ver lo que decía la doctora Mariana hace rato, ¿no? La institución jamás pierde, de una u otra forma jamás pierde, y nunca van a quedar mal. Entonces yo creo que debemos de brincarnos la institución, debemos de brincarnos ya las subespecialidades, y a lo mejor empezar desde la educación, pues la licenciatura de medicina, porque al final ahí todos son, por así decirlo, parejos, ¿no? Ahí no hay ningún tipo de jerarquía, sino todos son parejos. Entonces yo creo que a lo mejor eso es lo que tendríamos que hacer y a implementar, pues, que no es de que cuando ya te estás quejándote o cuando ya tienes a lo mejor algún problema con algunos escritos que te mandan al psicólogo para ver, o sea, para que nosotros hagamos como el diagnóstico, nada, no, es que esta persona no sabe trabajar en presión, es que esta persona no sabe manejar las crisis, o sea, no vas a ir al psicólogo cuando ya tienes un problema, sino a lo mejor ser algo que tiene que ser, pues así como tienen clases de R1, de R2, de R3, de cirugía, de lo que sea, de anestesio, de todos los que pasan por todas las clases que les tienen que dar los hospitales de escuela, pues también que exista una de salud mental, ¿no? Afortunadamente ya se abrió la importancia de la salud mental con la pandemia, como te decía, o sea, yo creo que es la resignificación más importante que yo he visto en 2 años. O sea, yo tengo 12 años siendo psicóloga y yo nunca había visto este cambio completamente en el aspecto de la salud mental. Entonces, bueno, vamos a resignificar haciendo que también haya un día en que un psicólogo, por ejemplo, externo, no tiene que ser de los que están aquí directamente trabajando con los pacientes, o que haya uno dedicado precisamente para eso, para poderles dar la atención a todos los que son formadores, que además van a ser ellos también formadores de recursos humanos, y que van a ser los que atienden los pacientes. Porque seamos realistas, o sea, los hospitales se manejan por los residentes, no se manejan por los adscritos. El adscrito hace muchas cosas, yo no digo que no, yo soy adscrita, mis compañeros son adscritos, mis amigos son adscritos, pero el residente es el arma, y es el arma de entrada de los hospitales. Y aparte es la obra, ¿cómo le dicen? La mano de obra barata. O sea, y aparte de eso, tú no le brindas la atención que necesita psicológico. Creo que tenemos que cambiar eso, ¿no? Que se vea también que la atención de la salud mental es súper importante. No sé si a lo mejor se tenga que meter desde la licenciatura o ya en las instituciones que se procure hacer eso, porque es muy común que ya cuando el residente está sofocado, está en burnout, está negativista, está desafiante, está peleando agresivo, está despersonalizando, es cuando ya lo mandan a psicología. Y entonces, o sea, ¿cómo puedes componer años o 2 años de abuso? ¿Cómo puedes componer meses de abuso que aparte va a seguir estando en el mismo ambiente hostil? Entonces vamos a romper todo esto, y creo que estos escenarios pueden servir para eso, ¿no? Porque lo hemos dicho desde el cansancio. ¿Te acuerdas en la pandemia que se abrieron las líneas de atención aquí en la asociación? ¿Cuántos médicos realmente lo utilizaron? O a lo mejor vamos a pensar que hubieron varios que cambiaron o hicieron seudónimos para no reconocerlos, porque al final el médico está como aprendiendo, o como que está educado para ser el que él cure, el que él soporte. Y al final cuando truena, o sea, ¿a quién le pido ayuda? Si quien lo resuelve todo soy yo, si el que cura soy yo, si el que va a procurar la salud soy yo, y ahora el que está mal soy yo. Entonces, estas dobles mensajes hacen como mucho
rompe como el esquema que el propio médico trae, ¿no? Y se sienten, como decía la doctora Mariana hace rato, se sienten que ya no valen la pena, se sienten que estás fallando como persona, cuando, por ejemplo, cualquier otra licenciatura, tú te permites también fallar, te permites recuperarte. Entonces, ¿por qué en la licenciatura de medicina no se permite? ¿O por qué les enseñan que tienen que ser perfectos en todo y no pueden tener esa parte en la que todos somos, que nos equivocamos, que fallamos y nos tenemos que recuperar? Gracias, psicóloga. Coincido totalmente, ¿no? Creo que es una parte importante el aprovechar este boom de la salud mental en general en todo y ahorita en particular el exponer esta violencia y este maltrato que sufren los residentes. Doctora Gina, le escuchamos, ¿no? O sea, ¿qué podría compartirnos sobre esta prevención? Digo, sabemos, es muy fácil decir, ¿no? Bueno, desde el principio, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué otras, para los residentes, y aquí nos preguntan también los oyentes en Facebook, ¿no? Para los residentes que ya están inmersos en este maltrato y en esta violencia, ¿qué podemos hacer? Justo esta pregunta fue cuando se hizo como nuestra primera exhibición del documental. Nos empezamos a preguntar, ¿no? Ahora sí que entre los directores y los médicos, así de, bueno, ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué se podría hacer, no? Y la verdad es que está súper complejo, ¿no? O sea, es como verdaderamente un problema estructural súper, súper, súper complejo. Yo les decía, pues híjole, desde mi trinchera, brevemente les platico, justamente mucho a raíz del suicidio de esta doctora pediatra en Puebla, yo creo que se permitió abrir esta conversación, ¿no? Ahí con los residentes con los que yo tenía contacto. Les digo, voy a hacer muy corta la historia, pero bueno, a partir de ahí como que de alguna forma me empezaron a ubicar y para no hacerles el cuento largo, ahora sí que de boca en boca, actualmente yo, pues la verdad es que veo a los residentes que están ahí en el hospital, aunque no, pues no, yo no estoy contratada para eso, yo estoy en el departamento de investigación, pero pues ahora sí que de boca en boca y pues me gusta, ¿no? La verdad es algo que disfruto bastante y he aprendido muchísimo. A partir de esa experiencia y que es lo que, la verdad es que yo creo que les ha ayudado un montón, además de que ellos vienen por su propio pie y ubican que yo no tengo nada que ver realmente con la parte del hospital. Yo les digo, bueno, ya no ubico ni a tus adscritos, así como que ni para que te dé miedo que vaya y iba a decirles, yo ni sé quiénes son, ¿no? Entonces eso ha sido más fácil, ¿no? Justamente con la pandemia aumentó muchísimo. Yo, o sea, estaba como convencida nada más de esta experiencia, que pues que no, que las líneas de ayuda, no sé, la verdad es que era medio predecible que no las iban a utilizar. Hay muchísimo miedo, ¿no? De parte de los médicos de utilizar este tipo de servicios. La verdad es que después de empezar a ver el volumen de pacientes que yo tengo, que yo veo ahí, entra la parte, ¿sabes? Que es que no se puede, ¿no? O sea, se tiene que hacer algo antes para que no lleguen. De ahí surgió que se dio un curso de prevención de suicidio para el personal de salud, ahí en el hospital. Mucho era precisamente prevención, ¿no? O sea, pues así como hay factores de riesgo en los médicos residentes para desarrollar psicopatología, como el ser foráneos, el consumir sustancias, etcétera, etcétera, también hay factores protectores, ¿no? Hay factores protectores que la verdad es que sí, tal cual como lo mencionaban, pues es promover el autocuidado, ¿no? Es decir, no, pues mínimo el primer escaloncito de la pirámide sí tenerla, ¿no? Así de, oye, estás durmiendo bien, estás comiendo bien, estás tomando suficiente agua, estás haciendo ejercicio, tienes amigos, les hablas, tienes un hobby, o sea, todo ese tipo de cosas, la verdad es que los residentes no lo hacen, ¿no? O sea, se les olvida, se nos va por completo por el ritmo del trabajo, ¿no? Entonces de pronto ya la vida se vuelve voy al hospital, duermo, despierto, voy al hospital, ¿no? Y así una y otra vez, y la verdad es que eso es bien frustrante, y yo digo, bueno, qué fea vida, ¿no? Pero porque no tienen otras cosas, ¿no? No se les promueve que tengan otro tipo de situaciones o de factores protectores. Algo, entonces, vaya, perdón, pero para ir puntualmente, pues desde ahí, ¿no? O sea, no olvidar estos factores protectores. A veces vale más la pena sacar un 6 en un examen, pero decir, sí, pero vi a mis amigos, ¿no? O sea, y sí, pero sí me hice de comer y descansé, etcétera. No importa, aunque me haya ido mal, ¿no? O sea, pero estoy cuidando mi salud y no voy a dejar la vida aquí, no vale la pena. Y por otro lado, también algo que se ha visto y se ha estudiado mucho es el concepto que se llama como de gatekeepers,
que yo creo que eso es algo que es bien, bien útil en cuestión de hospitales y también del sistema del compañero, ¿no? Como body system, que eso tiene su origen desde la milicia. El tema de los gatekeepers tiene que ver con, digamos que darle información, como capacitar de alguna forma, o sensibilizar a los equipos de trabajo y sobre todo tener como alguien que sea como un dirigente que de hecho se recomienda que sea uno de los mismos residentes para que entre ellos mismos estén monitorizándose entre ellos, ¿sabes? O sea, como de enseñarlos a, oye, a ver, si ves que alguien se está aislando, si ves que esta persona ya no contesta en los grupos, y la verdad es que también algo que no se habla mucho es que las personas que dicen que se van a suicidar o que se van a lastimar, sí lo hacen, ¿no? Porque de pronto está ese mito y muchísimo entre los médicos, de, no, si dices que no lo va a hacer, no, pues decirle sí, si alguien, un compañero te dice eso, en ese instante búscale ayuda, sí lo va a hacer, ¿no? Entonces, a partir de eso, la verdad es que eso a mí me ha ocasionado muchos pacientes, pero la verdad es que sí ha funcionado para que muchas personas busquen ayuda o busquen ayuda para sus compañeros. El sistema del compañero en lo que consiste básicamente es asignarles a veces, como hacer parejitas, por así decirlo, y así de, tú vas a estar al pendiente de que esta persona esté bien y esa persona va a estar al pendiente de que tú estés bien, y así con todos los residentes, ¿no? Entonces eso funciona, sobre todo para de pronto si hay alguno muy aislado, etcétera, pero es que es muy triste que de pronto a lo mejor no se den cuenta de que alguien, voy a hacer algo horrible, pero hasta ya falleció, sino hasta 2 o 3 días después, porque nadie le hablaba, nadie sabía dónde vive, nadie tenía su teléfono. Eso es terrible, ¿no? Entonces, este sistema del compañero a lo que nos ayuda es que, a ver, tú tienes que tener el teléfono de contacto, tienes que saber su dirección, tienes que tener el contacto de algún familiar y todos los días tienes que decirle, oye, a ver, comiste bien, dormiste bien, te sientes bien, y si hay algo, buscarle ayuda, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones más de prevención, yo creo que son muy, muy, muy útiles. Yo, alguien que ya lo está viviendo, que ya está ahí adentro, ¿qué le diría? Pues que la verdad es que nada vale la pena tanto como la vida misma, ¿no? O sea, para empezar, creo que algo que me dijeron hace poco y que me pareció muy valioso, es que estar en donde estamos es una decisión, ¿no? O sea, nosotros decidimos también ser residentes, decidimos hacer la especialidad. Obviamente no decidimos que nos maltraten ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí es una decisión. Entonces, ya que yo estoy decidiendo quedarme, porque me puedo salir mañana e irme a mi casa, pero ya que estoy decidiendo quedarme, tomar las medidas para hacerlo de la mejor forma posible. Si eso implica pedir ayuda, pues pedir ayuda, ¿no? Que por supuesto que hay opciones. Y también no olvidar, insisto, que no hay forma en la que sea ¿sabes qué? O sea, si me salgo de la residencia, prefiero morirme, nada vale tanto la pena. De verdad que no. O sea, siempre va a ser mucho más valiosa la vida personal, lo que ustedes importan en sus familias, de lo que pueda hacer el mañana como residentes, los reemplazan. O sea, eso de verdad suena muy duro, pero es cierto, ¿no? Pero en sus contextos familiares son irreemplazables, no hay manera, ¿no? Entonces, siempre tomar en cuenta que no vale la pena de verdad dejar la vida, muchísimo menos perderla, por el trabajo que se puede hacer en un hospital. Y finalmente, pues que la residencia se acaba, que la vida real es mucho más bonita. Incluso la vida de adscrito ya dices, híjole, no, hombre, no, ni al caso ser residente de pediatría con ser adscrito de pediatría, nada que ver, ¿no? Entonces, un poquito sí tomar en cuenta de tener eso presente para que no nos confundamos y pensamos, no, es que esto ya no tiene fin, ¿no? Yo diría que eso, pues buscar ayuda, ¿no? Y también en los equipos, como les decía, como los gatekeepers o el sistema del compañero, y es algo que decía Mariana, pues facilitarles que sepan con quién acudir, no es nada más, pues acuden a buscar ayuda, ¿con quién sabe? No, sino simplemente sí decirles, pues a ver, es con fulanita, ¿no? Con sutanito, ve, sin broncas, y obviamente pues tener el apoyo de enseñanza para que les dé el chance de ir a donde tienen que ir, tanto como los dejarían ir si tuvieran apendicitis, ni modo que te digan, no, pues termina tus pendientes y ya después te vas. Esto es igual, ¿no? Entonces, sí facilitar por medio de enseñanza y de las instituciones el que puedan ir a recibir ayuda, pero pues sensibilizarlos, ¿no? A todos, desde todos los niveles. Claro, coincido. Muchas gracias, doctora Gina. Ya se nos está acabando el tiempo del conversatorio. No les quiero quitar más tiempo a los especialistas que nos acompañaron el día de hoy. Creo que me llevo este mensaje tan importante, doctora Gina, ¿no? Que
a pesar de que es un problema tan grande y puede ser que cuando lo veamos resulte abrumador el cambio y digamos es imposible hacer algo y acabes desesperanzado, que sepamos que hay instituciones, hay médicos adscritos, hay médicos residentes, hay psicólogos, hay personas profesionales de la salud que están haciendo algo para combatir este problema, ¿no? Como lo bien mencionaba la doctora Gina, desde los Gatekeepers, este programa de compañeros que hicieron en el hospital, como la doctora Mariana, promover que los mismos residentes soliciten ayuda, como la doctora Nat, ¿no? Ir reconociendo poco a poco que necesitamos estos protocolos de atención hacia los residentes, y la psicóloga Rosy, que tiene estas puertas abiertas hacia sus residentes, sobre todo en el área crítica, que creo que es importante. Me da gusto que estemos haciendo algo, ¿no? Y es por eso que les extendí esta invitación a este conversatorio. Gracias a todos los que nos están escuchando. Es importante que ustedes sepan que también como nuestra responsabilidad como Asociación Mexicana de Psicología Hospitalaria, también estamos haciendo algo. Tenemos este programa No hay salud sin salud mental. Este programa es completamente gratuito en el área de voluntariado, creado justamente para promover la salud mental del personal del hospital en el área médica hospitalaria. Lo hacemos nosotros a través de diferentes estrategias como talleres, masterclass, psicoeducación, así como el conversatorio del día de hoy. Si es que quieren información, por favor acérquense a nosotros. Es un programa completamente gratuito que se pueden conectar de forma incluso anónima. Igualmente tenemos esta línea de apoyo a profesionales de la salud que abrimos a raíz de la pandemia, que sigue funcionando, está ahí al pendiente. Tenemos diferentes psicoterapeutas que están brindando este acompañamiento emocional de 6 sesiones completamente gratuito para cualquier profesional de la salud, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todas las especialistas que están hoy, que nos compartieron un poquito de su enseñanza y sus aprendizajes el día de hoy. Gracias a los que se están conectando y bueno, yo creo que estamos haciendo un cambio, ¿no? Yo creo que el simple hecho de hablar y de compartir estas experiencias ya es un paso hacia adelante a visibilizar el problema y empezar a tomar acciones. Entonces, pues muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Si quieren ver este video posteriormente, estará guardado tanto en Facebook como en YouTube. Y pues de nuevo, gracias a todas las ponentes.